El suelo normalmente ni pensamos en él, ¿verdad? Es la base sobre la que construimos absolutamente todo. Pero, ¿y si esa base no fuera tan sólida como creemos? Vamos a sumergirnos en el fascinante y vital campo de la ingeniería geotécnica, la ciencia que evita que el mundo literalmente se nos caiga encima. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos hemos visto en las noticias imágenes de deslizamientos de tierra devastadores. Y no son actos del todo aleatorios de la naturaleza. Son fallos que la ingeniería geotécnica trabaja sin descanso para predecir y sobre todo para prevenir. La clave de todo está en entender las fuerzas que actúan justo ahí, bajo la superficie. Para entender cómo se hace todo esto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el problema base, echaremos un vistazo a los métodos de toda la vida, descubriremos una auténtica revolución digital, nos centraremos en el factor más peligroso de todos y, para terminar, pondremos en duda una de las creencias más arraigadas de la ingeniería. Bueno, pues aquí empieza todo, el análisis de estabilidad de taludes. Es una rama fundamental de la geotecnia. El objetivo es muy claro, saber si una masa de tierra, sea una colina natural o una estructura que hemos construido, se va a quedar quieta o si por el contrario corre el riesgo de venirse abajo. Para poder medir este riesgo, en ingeniería se utiliza una métrica clave, el factor de seguridad. El concepto, en realidad, es muy sencillo. Si la resistencia del suelo es mayor que las fuerzas que intentan moverlo, el factor de seguridad es mayor que 1, y todo está en orden. Si es menor que 1, tenemos un problema, y gordo. Así que el objetivo es asegurarse siempre de que ese número esté por encima de 1, y con un buen margen, por si acaso. Vale, entonces, ¿cómo se calculaba este factor de seguridad antes de tener la potencia de los ordenadores de hoy? Pues con mucho ingenio. Los primeros métodos consiguieron abordar un problema increíblemente complejo de una forma muy inteligente, aunque claro, con sus limitaciones. El protagonista de la vieja escuela es el llamado método de equilibrio límite. Durante décadas fue el estándar de la industria. De él salieron diferentes variantes, las de Bishop, Jambu o Spencer. Pero todas, en el fondo, se basan en el mismo principio. Y aquí está la genialidad del método. El MEL trata la masa de tierra como si fuera, por ejemplo, una tarta. Se cortan rebanadas verticales y se analiza el equilibrio de fuerzas en cada una de esas rebanadas. Sumando las fuerzas de todas, se puede estimar la estabilidad del conjunto. Es una forma brillante de simplificar un problema tridimensional muy complejo en algo que se podía calcular en 2 dimensiones. Pero claro, esta simplificación tiene un coste. El punto más importante es que hay que suponer por dónde se va a romper el talud antes de empezar los cálculos. Además, se simplifican mucho las fuerzas entre las rebanadas y no es capaz de modelar bien cómo un fallo en una zona puede contagiarse a la de al lado. ¿Era una gran aproximación? Sí, pero no nos daba la foto completa. Y esto nos lleva a la era moderna. Con el brutal aumento de la potencia de cálculo, apareció un enfoque totalmente distinto, muchísimo más potente y realista, el método de los elementos finitos, o MEF. La diferencia fundamental es esta, y es brutal. Con el método antiguo, el MEL, se le dice al programa por dónde crees que va a fallar. Con el MEF no se supone nada. El programa analiza toda la masa de suelo y la superficie de rotura aparece de forma natural, allí donde es más débil, donde los esfuerzos superan la resistencia. Es la diferencia entre adivinar y descubrir. ¿Y cómo funciona? Pues imaginemos que extendemos una red digital sobre todo el talud. Cada nudo y cada línea que los conecta es un elemento finito. El ordenador calcula las fuerzas, las tensiones y las deformaciones en cada uno de esos miles de puntos, dándonos una imagen con un nivel de detalle increíble de lo que está pasando de verdad dentro del suelo. Bueno, ahora que tenemos las herramientas, vamos a centrarnos en el villano de esta historia, el agua. Es, sin ninguna duda, el factor más común y peligroso cuando hablamos de la inestabilidad de taludes. La relación entre lluvias intensas y deslizamientos es algo que, por desgracia, conocemos muy bien. Pensemos un momento en un castillo de arena. La arena totalmente seca se deshace. La arena empapada también. Pero la arena que está simplemente húmeda se mantiene firme, ¿a que sí? ¿Por qué? Pues la respuesta está en un fenómeno que se llama succión. La succión mátrica no es más que la tensión superficial del agua que hay en los pequeños poros entre las partículas de tierra. Esa tensión tira de las partículas entre sí, las aprieta y actúa como una especie de pegamento invisible que le da al suelo una resistencia extra. Este pegamento es la razón por la que un talud seco un poco húmedo puede ser perfectamente estable. Pero entonces, llueve. El agua empieza a infiltrarse en el suelo, llenando esos poros. A medida que el suelo se va saturando, esa presión de agua negativa desaparece. El pegamento, literalmente, se disuelve. La resistencia del suelo que dependía de esa succión se pierde, y a veces de forma muy brusca. Y claro, el factor de seguridad, que antes era alto y seguro, puede caer en picado. Y ahora vamos a juntarlo todo.
los métodos de análisis avanzados con el efecto crítico del agua. Porque aquí es donde la historia da un giro muy interesante, que desafía una idea que ha estado muy arraigada en la ingeniería durante mucho tiempo. La lógica detrás de esto parecía aplastante. Un análisis en 2D supone que el talud es infinitamente largo. Ignora la ayuda extra que dan los bordes de un deslizamiento real, en 3D. Por lo tanto, se pensaba, el factor de seguridad en 2D siempre tenía que ser menor, o sea, más conservador, más pesimista. Parecía una suposición bastante segura. Pero esta cita de una investigación de la UNAM lo cambia todo. Resulta que cuando se mete en la ecuación el efecto de la lluvia en un modelo 3D realista, esa regla de que el 2D es más seguro se puede romper. En algunos casos, el factor de seguridad en 3D puede ser igual o incluso más bajo que el que se calcula en 2D. Y lo más interesante es el por qué. Un talud en la realidad no es un bloque perfecto. Tiene pequeños valles, depresiones, formas complejas. En un modelo 3D se puede ver cómo el agua de la lluvia no se infiltra de manera uniforme, sino que se canaliza y se concentra en zonas concretas, creando puntos débiles que un análisis 2D, que al final es una sola rebanada, es incapaz de detectar. La conclusión es esta, y es importantísima. Los análisis en 3 dimensiones no son solo un poco más precisos. Es que pueden revelar mecanismos de fallo completamente nuevos y muy peligrosos, sobre todo cuando metemos el agua en la ecuación. Ya no es seguro asumir que el modelo en 2D es siempre el caso más pesimista. Y todo esto nos deja con una pregunta final que yo creo que es de vital importancia. En un mundo con un clima que está cambiando, donde las lluvias extremas son cada vez más frecuentes e intensas, la necesidad de entender estos mecanismos tan complejos en 3D es más crítica que nunca. La seguridad de nuestras infraestructuras depende de que sigamos cuestionando lo que dábamos por hecho y usemos las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance.